Tenemos que hablar de bronquiectasias, ¿no es cierto? ¿Sí? El tema es bronquiectasias. Sí, doctora. Ya. Entonces, el término bronquiectasias describe una alteración morfológica de la vía respiratoria, específicamente de los bronquios. Significa que es una dilatación anormal e irreversible de las paredes bronquiales. Y es importante que sepan que se llama bronquiectasia porque afecta a los bronquios de mediano calibre. Si fuera la afectación de los bronquiolos, se denominaría bronquioloectasia. Estos bronquios que se dilatan se llenan de secreciones mucopurulentas que lógicamente con el tiempo producen una inflamación y esta inflamación trae como consecuencia un edema de la mucosa que luego donde se producen cráteres y luego se ulceran y estos lugares que tienen úlceras posteriormente se llenan de nuevos vasos. Estos vasos de neoformación lo que hacen es ponerse de canto a canto de la bronquiectasia y son los que frecuentemente sangran cuando existe una sobreinfección de la bronquiectasia. Cuando hablamos de causas de sangrado pulmonar, la bronquiectasia es la causa uno. Le sigue la tuberculosis, le sigue el cáncer de pulmón y le sigue el tromboembolismo pulmonar. Así que el sangrado pulmonar secundario a bronquiectasia es la causa uno de sangrado. Si pudiéramos ver con una fibrobroncoscopía el epitelio del bronquio, veríamos que tiene una apariencia polipoidea, o sea, como un empedrado, debido a que forman granulomas y existe hipertrofia del músculo liso bronquial y dilatación de las glándulas mucosas. Esa dilatación de las glándulas mucosas trae como consecuencia la hipersecreción de moco, que es una de las características de las bronquiectasias. Las bronquiectasias pueden ser difusas o focales, ¿no? Pueden ocupar un segmento, un lóbulo, o pueden ocupar dos, tres segmentos, cuatro lóbulos. Eso va a depender mucho de la causa, de cuál es la razón de que esta persona tenga bronquiectasias. Siempre que hablamos de dilatación bronquial, estamos hablando de cambios que son destructivos e inflamatorios. O sea, es el lugar donde existe dilatación del bronquio y donde se produce hipersecreción de moco, siempre está acompañado de inflamación y esta inflamación de destrucción. Los componentes estructurales normales de la pared bronquial, como el cartílago, el músculo liso bronquial y el tejido elástico, es destruido y son sustituidos por tejido fibroso. Por lo tanto, las bronquiectasias se asocian con frecuencia a una disminución o pérdida de la defensa mucociliar, a una metaplasia cuboidal escamosa, a hipertrofia de las glándulas mucosas bronquiales, que como les había dicho es la causante de una de las manifestaciones clínicas de la bronquiectasia, que es la tos con importante secreción de moco, con importante expectoración. Se produce hiperplasia linfoidea, intensa infiltración de las paredes bronquiales con neutrófilos, linfocitos y monocitos, que serían las células inflamatorias. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias? A menudo los pacientes tienen una historia persistente o permanente o recurrente de infección respiratoria. Son pacientes que
Te dicen, denme un ratito, chicos. Son pacientes que te dicen que tengo tos, no sé por qué, pero tengo tos con flema. La flema puede ser mucosa, puede ser mucopurulenta o purulenta pura. Las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias son abundante tos con abundante expectoración mucopurulenta, ¿no? O sea, cuando sospecho yo que un paciente tiene bronquiectasia, cuando me dice tengo mucha tos, pero además esta tos tiene dos características, que es matinal y es postural. Te dice así el paciente. Llego a mi casa del trabajo, me echo y empiezo a toser. Postural. Empieza a toser flema, mucosa, alguna vez verde, o te dice tengo tos con flema verde. También te dice despierto y lo primero que hago es toser y eliminar flema que es purulenta. Entonces, la manifestación clínica de la bronquiectasia es tos con abundante expectoración mucopurulenta, matinal y postural. Si un paciente que tiene bronquiectasias refiere que se ha incrementado la tos, que tiene un incremento de la falta de aire, que ahora la flema que era mucopurulenta ahora es purulenta pura, que además puede tener fiebre o la tos es con sangrado, hemoptisis y además tiene dolor torácico, son manifestaciones clínicas típicas de las exacerbaciones infecciosas de las bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasias no son pacientes que suelen tener además síntomas como fatiga crónica, pérdida de peso y dolor muscular. Todo secundario al proceso inflamatorio persistente de las bronquiectasias. El momento en que yo reviso al paciente con bronquiectasias, la semiología pulmonar tiene como manifestación el estertor crepitante. Aquí no está el crujido y en muchas ocasiones roncos y sibilancias. ¿Saben cómo es el crujido? El crujido es un ruido que es tanto inspiratorio como expiratorio. Suena a una ventana o a una puerta que está encerrada, ¿no? Prac, prac, en ambos momentos, inspiratorio y expiratorio. ¿Cómo se clasifican las bronquiectasias? Aquí dice radiológicamente, pero quiero que sepan que una de las peores pruebas para hacer a un paciente con bronquiectasias es la placa de tórax, porque no muestra nada. Así que la radiografía de tórax no es una buena prueba para diagnosticar bronquiectasia. ¿Qué vería yo en una tomografía, que es la prueba estándar? Por su forma, las bronquiectasias pueden ser cilíndricas, que son pequeñas dilataciones de forma uniforme en las vías respiratorias. Pueden ser varicosas, que son dilataciones irregulares o en forma de rosario, así muy parecidas a las venas varicosas, o pueden ser saculares o quísticas. Estas son dilataciones en forma de suelta de globos, ¿no? Que terminan en fondos de saco, en las estructuras bronquiales distales, ¿no? Se ven como. Ahorita vamos a ver la tomografía de un paciente para que vean las diferentes, aquí está, formas de las bronquiectasias. Esta, esta imagen está mostrando una broncografía, una prueba de imagen radiológica que todavía yo he llegado a ver cuando era joven y que en el momento ya no se hace porque es una prueba peligrosa, ya que para ver esto, así de blanco, que sería el árbol bronquial, se instilaba en la persona un medio de contraste que sea poco difusible.
Por lo tanto, al ser poco difusible, se quedaba un buen momento en la vía respiratoria y el paciente se ponía azul porque ocupaba el lugar de la difusión, o sea, el alveolo, y el paciente no estaba difundiendo oxígeno, sino, o sea, esa sustancia. Esta radiografía, la de la derecha, nos está mostrando bronquiectasias cilíndricas, que se ven como pequeñas melladuras de los bordes bronquiales. Nada grave. Esta del lado izquierdo, en este lugar, está mostrando bronquiectasias varicosas. Si alguna vez han visto un estudio contrastado de las varices, pues se parece mucho a esto, varicosas. Y esta está mostrando una bronquiectasia quística o en nido de paloma, ¿no? Miren, redondos, grandes, esto. Bueno, pues, pero yo ya les dije que la radiografía de tórax no es la mejor prueba para llegar al diagnóstico. Miren esto. Esto es una tomografía. En el lado derecho, bueno, del tórax, ¿no? En la tomografía, que sería el lado izquierdo para nosotros en este momento, estamos viendo bronquiectasias saculares o quísticas, verdaderas dilataciones, como mire el resto del pulmón destruido. Y en este lado estamos viendo bronquiectasias cilíndricas. Lo que veo es un- una dilatación leve de los bronquios, pero con un engrosamiento de las paredes bronquiales. Quísticas, cilíndricas. Aquí estamos viendo una bronquiectasia varicosa, dilataciones en forma de venas de los bronquios. Entonces, si comparo yo la tomografía con la radiografía, pues la tomografía es 1000 veces más elocuente cuando necesitamos diagnosticar bronquiectasias. ¿Cuáles son los factores desencadenantes o predisponentes para tener bronquiectasias? Pues muchísimos factores. La causa uno a nivel mundial, pues son las infecciones. Cualquier proceso infeccioso que sea recurrente produce bronquiectasias. Y además existen gérmenes, bacterias, que tienden a hacer y a producir bronquiectasias por destrucción, como por ejemplo la Klebsiella. De las infecciones, en nuestro país, la causa uno es la tuberculosis. Es la causa uno de bronquiectasias, la tuberculosis, sus secuelas. Otra causa para tener bronquiectasia es la obstrucción bronquial, o sea, cualquier cosa que tape el bronquio. Y esa cualquier cosa puede ser, por ejemplo, un tumor endobronquial, un cáncer broncogénico que disminuya la luz del bronquio y esa disminución de la luz del bronquio produzca retención de flema hacia atrás. Esa retención de flema hace que no, díganle a Tali QM que no le voy a volver a admitir, que se vaya nomás porque son 8 veces que la admito y 8 veces que se sale. Entonces, em, esta obstrucción hace que se quede flema hacia atrás y esa flema se inflama, se infecta y se producen las bronquiectasias. Otra causa predisponente para bronquiectasia es la aspiración de sustancias extrañas, como por ejemplo, digamos una pepa de mandarina o de naranja, algún artefacto que se entre a tu pulmón. Yo he visto una vez a un niño, voy a poner mi pantalla donde se voy a parar y voy a poner mi video. Una vez un niño se ha aspirado esta parte del bolígrafo de metal. Y como tiene un huequito, porque por ahí sale la punta del bolígrafo, estaba funcionando a manera de válvula. Sí había todavía ingreso y salida de aire, pero cuando esto, ay, no puedo sacar esta parte, miren, y entró así al bronquio.
Esta parte se dematizó por la presencia de esta punta. Bueno, en el caso del niño era de metal, esta es de plástico, pues logró taparse absolutamente todo. Y claro, como el huequito este no es tan grande, después se tapó el huequito con moco. Y el niño empezó a tener tos persistente, sin poder eliminar flema y luego tuvo falta de aire. Tenía una atelectasia, que no sabíamos por qué, hasta que cuando le hacen bien una tomo, una placa y demás, pues había algo metálico ahí adentro que era la punta del bolígrafo. Entró a quirófano el niño en mi hospital, porque antes mi hospital era quirúrgico. Lamentablemente murió. Era un chiquito hermoso. Luego tuvimos otro chiquito, estoy hablando cuando yo era residente, que se había aspirado una tachuela. Su papá era carpintero. Entonces la tachuela entró así, ¿no ve? Esta es la parte de la punta de la tachuela y esta es la tachuela. Y entró así al bronquio. Así que lo que se veía era la punta. No entró al revés así, sino entró así. Y también le operaron, pero el chiquito también murió. Fue dos casos muy tristes en mi hospital. Ah, así que las bronquiectasias también se producen por sustancias que te aspiras. Cualquier cosa que llegues tú a aspirar. Lógicamente, enfermedades como la fibrosis quística tiene como manifestación clínica la bronquiectasia, ¿no es cierto? Luego están enfermedades como el síndrome de Jung, el síndrome de Cartagener, el síndrome del arañazo del gato, que son patologías que tienen en común un, un síndrome que se llama discinesia ciliar primaria. ¿Se acuerdan de la anterior charla que hemos hablado? No sé si era con mis estudiantes. Cuando existe discinesia ciliar primaria, los cilios de las células epiteliales nacen, nacen o se desarrollan normalmente, pero lo que pierden es el movimiento. Entonces, al no haber movimiento, la flema que se produce normalmente en la vía aérea, que son un poco más de 100 ml, se queda en la vía aérea y esa flema que no sale porque no hay el movimiento ondulante ascendente, se infecta, se inflama, se infecta y esto produce las bronquiectasias en estos niños que nacen con un pulmón normal, solo que los cilios no se mueven. Otra causa de bronquiectasias es la infección por Aspergillus, ¿no? En la aspergillosis broncopulmonar alérgica. También algunas enfermedades reumáticas e inflamatorias idiopáticas, como cualquier colagenopatía, puede producir bronquiectasias. Así que hay múltiples causas de bronquiectasias. Si hablamos de las infecciones, pues una causa frecuente es la infección por gérmenes que son comunes para nosotros, como em, ¿dónde están? Aquí están, ¿no? El Haemophilus influenza, que como sabemos, son gérmenes que producen infecciones respiratorias como neumonías. El Haemophilus influenza es la causa 2 de neumonía. La Pseudomonas también, aunque no es la 2, pero está dentro de los 10, el top 10 de las neumonías, ¿no? Entonces, estos gérmenes producen infecciones frecuentemente que pueden producir bronquiectasias. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una? Aquí hay otros gérmenes más, aquí les muestro otros gérmenes. El estafilococo dorado, el el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, la Klebsiella pueden producir infecciones frecuentemente y estas infecciones producir posteriormente bronquiectasias. ¿Cuál es el problema de estas bronquiectasias? Pues resulta que en muchas ocasiones son colonizadas por la Pseudomonas aeruginosa,
¿Qué significa colonización? Significa que la pseudomona está viviendo dentro de la bronquiectasia, pero no está produciendo infección. No es la culpable, la pseudomona, de que el paciente tenga tos con flema persistente. Es ahí adentro hay otras bacterias que son los culpables de la tos. Pero, entonces, ¿qué hace la pseudomona ahí adentro? ¿Cómo coloniza? Como les decía, vive ahí, pero al vivir ahí, lo que hace es crear un biofilm, así como ese film que le ponemos a la comida para guardar, que evita y tapiza por dentro al bronquio, ¿no? A la bronquiectasia, la tapiza, y al estar ahí, ese biofilm evita que los antibióticos lleguen al interior de la bronquiectasia. Por lo tanto, aunque tú estés dando antibióticos, no llegan a la bronquiectasia y la infección se perpetúa. Así que una de las cosas que hacemos cuando tenemos pacientes con bronquiectasias es siempre darle antibióticos que maten a la pseudomona. Aunque no la hayamos identificado en cultivos, la tenemos que matar porque sabemos que una posibilidad importante es que esté ahí produciendo una colonización y por lo tanto la persistencia de la infección. La pseudomona es muy malvada, ¿no? Yo he visto en mi hospital morir a mucha gente con bronquiectasias sobreinfectadas con bacilos o con bacterias y que hemos dado antibióticos y que luego se manifiesta la pseudomona como la infecciosa, ¿no? Y pseudomona que en muchas oportunidades era resistente a todos los fármacos. Lógicamente existen grupos de riesgo dentro del mismo grupo de pacientes con bronquiectasias como los pacientes con VIH, ¿no? Estos pacientes que tengan VIH, pues como son personas que tienen infecciones a repetición, pues frecuentemente hacen bronquiectasias y mm, lamentablemente son los que tienen los peores gérmenes dentro, los famosos gérmenes oportunistas que los matan posteriormente. Y la tuberculosis como tal, ¿no? La tuberculosis pulmonar produce destrucción de los pulmones y esta destrucción posteriormente se convierte en bronquiectasias. Esta es una tomografía de un paciente en el que llama la atención que en el lado izquierdo haya estas imágenes blancas, que como está un poco movida la radiografía, este, solo ves blanco, porque si viéramos bien, verías esta línea blanca, esta otra línea blanca y al medio negro, que significa que es un bronquio dilatado con paredes de con sus paredes bien engrosadas, que sería una bronquiectasia. Sin embargo, cuando ves más allá, cambiando el, la forma, o sea, la posición del bronquio que está aquí, en el lado del izquierdo, estás viendo los bronquios así, pero al otro lado estás viendo los bronquios así, por lo tanto están cortados en sagital. Y yo puedo ver perfectamente, definir cuál es un bronquio dilatado. En cambio, en este lado no existen. Aquí sí, ¿no? Estas son unas bronquiectasias cilíndricas en una tomografía de tórax. Así que la imagen tomográfica es la mejor. Existen dos imágenes típicas de bronquiectasias cuando veo la tomografía. Una se llaman imágenes en rail de tranvía o de ferrocarril. ¿Qué es esto? Veo dos líneas paralelas que nunca se juntan, que son las paredes del bronquio dilatado y paredes engrosadas, con una imagen de aire adentro. Esta es una, esta es otra. Otra vez, imagen en rail de tranvía. Y la otra imagen es esta. Este es un vaso sanguíneo y este es un bronquio dilatado.
Se supone que la relación bronquio-vaso es la misma. Ambas son del mismo tamaño. Pero cuando existe dilatación del bronquio, el vaso sanguíneo se ve más chiquito y el bronquio se ve más grande. A eso se llama imagen en anillo de sello. ¿Ven? Vaso, bronquio, más grande, dilatado. Bronquio, vaso. Bronquio, vaso. Esa es la imagen en anillo de sello. Así que estamos quedando que existen dos imágenes que son típicas de bronquiectasia. La imagen en rail de tranvía y la imagen en anillo de sello. A este lado yo veo bronquiectasias quísticas. Miren qué tan dilatado está. Y esto es contenido, o sea, flema, seguramente infectada. ¿Notan? Flema, ahí abajo. Muy bien. Cuando sí hemos dicho que la obstrucción bronquial te puede producir bronquiectasia y hemos dado el ejemplo del cáncer, pues sí, ¿no? Miren, estos son imágenes de, no sé si será un adenoma o un fibroma, pero que está disminuyendo la luz del bronquio. La luz del bronquio tiene que ser íntegra para que pueda salir la flema que produces. Miren por detrás de la lesión esta, flema. Y miren estos pulmones con grandes bronquiectasias que parecería que se hubiesen reventado y se hubiesen juntado en solo una, ¿no? Aunque no me crean, esto sí hay y sí se ve en pacientes. Luego hemos dicho la aspiración de sustancias extrañas que nos pueden llevar a bronquiectasias. Otra causa de aspiración es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que puede producir bronquiectasias, pero también puede producir lesión del intersticio, como una EPIT, pero también produce bronquiectasia. Hay que tener cuidado. En relación a la expiración o inhalación de sustancias extrañas, pues todo lo que deprima el sistema nervioso central, como el alcohol, la droga, la anestesia, lo que producen es predisponen a la persona a que se broncoaspire secreción orofaringia y tengan procesos infecciosos a repetición y por lo tanto puedan tener bronquiectasias. Y aquí también volvemos a hablar del reflujo gastroesofágico eh, gastroesofágico como causante de bronquiectasias. Esto es la fibrosis quística como tal, como enfermedad. Es una condición autosómica recesiva que se produce por un defecto genético localizado en el cromosoma 7. Y esta es una placa de una persona con bronquiectasias que parece sucia, pero no se ven las bronquiectasias. Por eso le decía que la placa de tórax no es lo mejor. Sin embargo, esta es una gran bronquiectasia, esta es otra gran bronquiectasia, esta es otra gran bronquiectasia, esta es otra súper grande bronquiectasia, así como estas otras dos, ¿no? Aquí yo lo que veo es un tórax con un diámetro anteroposterior aumentado porque está atrapando aire y esta es una destrucción muy importante del lóbulo medio, engrosado el lóbulo medio y todo esto como si fueran monedas una sobre la otra que se llama aspecto nubular de una destrucción del lóbulo medio por la bronquiectasia. Así que miren cómo tanto compromiso pulmonar no se ve tan mal en una placa de tórax. Así que no se olviden, la placa de tórax no es lo mejor para la bronquiectasia. Aquí está el síndrome de Jung, que junto con las otras patologías como el síndrome del arañazo del gato o el síndrome de Cartagener, producen bronquiectasias por alteración en el movimiento de los cilios, que no tienen el movimiento ondulante. De nada te sirve tener unos hermosos cilios si no se mueven. Aquí está el Cartagener, que es la disinesia ciliar primaria, que como saben son personas que tienen sinusitis, pólipos nasales, bronquiectasias y situs inversos.
Bueno, y así todas las patologías que hemos hablado, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo llego al diagnóstico? El diagnóstico es una persona que tiene tos y expectoración matinal y postural, pero tos con flema, ¿no? Con buena cantidad de flema, al que le hago una radiografía de tórax, que no me sirve, en realidad debo hacerle una tomo en la que yo encuentre datos tomográficos de bronquiectasias. Y hemos dicho que las imágenes típicas son dos, la imagen en anillo de sello y la imagen en raíz de tranvía. Miren cómo aquí la tomografía tiene un 97% de sensibilidad y de especificidad para diagnosticar las bronquiectasias, ¿no? Entonces, esa es la prueba que yo debo hacer. Cuando hablamos de bronquiectasias, pues es importante hablar de cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento. Pues el objetivo es, uno es erradicar la infección que hemos dicho que es la causa uno de bronquiectasis. El segundo objetivo es ayudar a eliminar la mayor cantidad de flemas que tenga el paciente, porque cuanto más flema, más inflamación, más infección, más bronquiectasia. Segundo, reducir la inflamación. Y cuarto, corregir los problemas primarios que yo pueda identificar. Por ejemplo, si hay una persona que tenga reflujo gastroesofágico, debo controlar este reflujo para que las bronquiectasias no se vuelvan más grandes. En relación al tratamiento antibiótico, les repito lo que ya les he dicho. El antibiótico se debe dirigir particularmente a la Pseudomonas aeruginosa. Así que el mejor tratamiento son las quinolonas, entre ellas la ciprofloxacin. En la actualidad existe un aerosol que puede ser aerosol como tal o puede ser nebulización. Se llama tobramicina, que se utiliza para matar a la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pues, lamentablemente el tratamiento vale como 9.000 bolivianos el mes. Esto se ha inventado para tratar a los pacientes con fibrosis quística que frecuentemente se sobreinfectan con pseudomonas. Luego, en el tratamiento, hemos dicho que debemos hacer todo lo posible por aclarar, por limpiar el aparato mucociliar de las flemas. Entonces, yo tengo muchas estrategias para hacer eso. Una de ellas es la fisioterapia, con masoterapia y drenaje postural. Es ponerlo en posiciones al paciente y golpearle el tórax para ayudarle a drenar la flema que está acumulada. Peor aún si las bronquiectasias son de los lóbulos inferiores. En la actualidad en mi hospital hay un chaleco especial que le pones al paciente y vibra. Brrr, entonces mueve todo el tórax y les ayuda a eliminar la flema, ¿no? Es otra estrategia para ayudar a que se limpie el pulmón. Otra cosa que debo hacer es hacer que la flema sea fácilmente de eliminar, o sea, más líquida. Y eso logro dándole mucho líquido oral, ¿no? Líquido vía oral como tal, o lo que puedo hacer es humidificar el aire que inspira el paciente para que esta humedad, que es agua en vapor, entre a la vía respiratoria y se junte a la flema y salga facilito y salga la flema ya más líquida del paciente, ¿no? Existen otras formas de ayudar a que el paciente elimine la flema, como haciéndole nebulizaciones con soluciones hipertónicas y que te ayudan a toser, que es estimular la tos, particularmente en viejitos, que son en ellos en los cuales la tos pues se pierde, ¿no? O sea, el reflejo de la tos se elimina. Puedo darle además un medicamento que se llama acetilcisteína, que está aquí. La acetilcisteína es un medicamento que ayuda a que la flema deje de producirse, pero además rompe las bandas, los anillos de las flemas para que se vuelva más líquida. Así que son importantes esas cosas para ayudar al paciente a eliminar. Como la bronquiectasia produce con frecuencia broncoespasmo, pues es importante darle medicamentos que produzcan broncodilatación. Ahí tenemos dos cosas, ¿no? Los beta-adrenérgicos como el salbutamol y los anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio o de tiotropio.
Las teofilinas en la actualidad están fuera de uso en el mundo entero. Y en relación a la terapia antiinflamatoria que les había dicho que es importante, pues solamente voy a darle un inhalador de esteroides a un paciente que sea bronquiectásico, que tenga un recuento de eosinófilos mayor a 300 células por milímetro cúbico. Si no tiene ese recuento elevado, lo mejor es no darle porque el corticoide inhalado se ha visto que disminuye mucho la defensa respiratoria de la vía aérea. Y como son pacientes que ya su mucosa está alterada por la bronquiectasia, por lo tanto está con una disminución del estado inmune respiratorio, lo peor que yo puedo darle es un corticoide, a no ser que tenga eosinófilos aumentados. En última instancia, siempre está la cirugía, ¿no? Pero la cirugía solamente la voy a hacer a aquel paciente que tenga bronquiectasias localizadas. El paciente que tiene bronquiectasias que sean generalizadas, olvídense, a él lo único que podría hacerle es un trasplante de pulmón, que en Bolivia estamos a como a 100 años para poder hacer ese procedimiento. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Hoy día teníamos clases. Ya no tenemos. Quédense los de mi grupo, por favor, para charlar, para ver cuándo vamos a hacer nuestra reunión. Después, al resto, chao muchachos. Que pasen un buen fin de semana.